¿Cómo es vivir como Jesús? Isaías 32, 16 al 18. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Hay gran fuerza, en la justicia que Dios le ha dado al creyente, cuando honramos a Dios. Y cumplimos lo que dice su palabra, no hay nada en este mundo que nos impida tener éxito. Hay que buscar con fe y entender el concepto, de la clave del Nuevo Testamento. Recuerdo que por primera vez que este concepto impactó mi vida fue cuando pasó lo de mi hermana Rosita y mi madre. Y lo entendí. Y renovó, a mi esposa y a mí, nuestra manera de pensar, la renovó al punto que días después, ya no teníamos los mismos patrones de pensamiento que teníamos antes. Fue un cambio pleno y total de nuestra mentalidad y lo que nos cambió fue aprender la integridad absoluta de la palabra de Dios. Dios está listo para cumplir su palabra, la cual es garantía eterna para nosotros. Cuando estudias su palabra, te das cuenta, que no solo es su palabra, sino que es un pacto de sangre con el pueblo de Dios. Y cuando entiendes esto, tu vida cambia. Porque actúas conforme a la palabra. Al creer lo que está escrito, y empiezas a buscar realidades eternas en las cosas que vives. El poder se libera al poner su palabra en nuestro corazón y la confiesas con fe. Pues en nuestras palabras se encuentra la autoridad de la vida y la muerte. La fuerza de la justicia, es la clave de todas estas cosas. Cuando tienes un concepto básico de las cosas, es necesario desarrollar el concepto total, para así poder desarrollar la idea de quién es Jesucristo. Concepto, idea, creatividad, cuando tienes el concepto total, percibes una idea y se despierta tu creatividad. Por ejemplo, si nunca te hubieran hablado de lo que es un cartucho de dinamita ni tampoco te dijeran lo que hace y te lo dieran, no sabrías cómo usarlo. Estarías pensando cómo usarlo. Tal vez lo confundirías con un palo de escoba y tratarías de golpear con él. Porque no tienes el concepto total de lo que es. Y si alguien te dijera cómo se llama, cartucho de dinamita, sabrías su nombre, pero tampoco sería de gran ayuda. Porque, es un nombre abstracto y el nombre por sí solo no te ayudará a entender lo que es. Para captar este concepto tienes que ver, qué puede hacer ese cartucho, tienes el concepto básico, que es un cartucho que hace mucho ruido y que es peligroso pero aún no sabes cómo usarlo o qué ventajas puedes tener al contar con él. Pero si alguien la toma y la pone bajo una roca grande que está obstruyendo el camino, comprobarás que es muy destructiva, y que tiene beneficios usarlo. Luego entiendes que si lo usas a tu favor, ese poder destructivo se puede controlar a tu favor y aprovecharlo, porque ya entiendes el concepto. Y si alguien te pregunta que si tienes un cartucho de dinamita, todas esas ideas vienen a tu mente, porque ya adquiriste el concepto total, de lo que es un cartucho de dinamita. Ahora esto es más que entender, porque si lo piensas, se te vendrían ideas de lo que puedes hacer con eso. Esto es un proceso que usamos todo el tiempo, la formación de ideas de lo que está a nuestro alrededor. Haces esto cuando estudias la palabra, el punto es conocer verdaderamente a Jesús, tener el concepto total de él. La Biblia dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Qué sucede? Cuando estudias empiezas a mejorar, porque adquieres conceptos, empiezas a tener ideas espirituales que provienen de parte del Señor Jesús. Ideas que cambiarán tu vida, eso buscamos en la realidad de la justicia, es la fuerza de la justicia. Justicia no es una palabra religiosa, la palabra justicia se ha vuelto religiosa con los años, tiempos atrás no solo la usaba la Iglesia. Pero ahora la palabra justicia, o sea, lo que es justo, la usamos mayormente en conexión con la Biblia, porque ahí se encuentra más veces, son términos del derecho y la justicia. Tenemos ciertos derechos como hijos de Dios, es la misma palabra que rectitud. Cuando eres justo estás en lo correcto y tienes la razón, tú lo sabes. Depende de cómo lo uses o de tu concepto de lo que justo es. Hay mucha gente en este tiempo que no se les ha enseñado el concepto del honor. Hebreos 5:4 dice, pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Honra, honestidad, honestidad, honra. Cuando le dices a alguien lo que es justo de esta generación, te dice sí. Haz lo correcto. Pero su concepto es hacer lo que le convenga.
Se convencen a sí mismos. Seguir haciendo lo que conviene. Porque falta el concepto del honor. La Biblia dice. Proverbios 14:2 Respetar al Señor es vivir como a Él le agrada, apartarse de su camino es despreciarlo. Cuando se trata de ser honesto, hacemos lo que es justo, pero solo porque es lo correcto, solo por eso, eso es lo justo. Aunque nadie te explicara lo que es lo malo está mal, no hay enseñanza en lo que es malo. Si haces lo correcto es una acción justa, lo justo tiene poder, es más que solo una idea, tiene poder. Estos dos elementos, honor y rectitud, son engañosos que para entender ambos conceptos y hacerlos realidad es preciso sentirlos. Al igual que aprenderlos, el honor es algo que debe sentirse, a lo mejor para otros es confuso. Cuando estudias, lees y comprendes la palabra de Dios. Vives bajo un estándar conformando tu vida a la palabra de Dios. Porque esto es lo justo, mientras Adán era justo, tenía poder. En el momento que él pecó, perdió su poder. ¿Qué hizo Adán? Algo que para Dios no es honorable. Él dijo una cosa e hizo otra. Le dijo sí a Dios y a su instrucción, pero, luego hizo todo lo contrario. En el momento que deshonró a Dios, Adán dejó de ser justo. Perdió su poder. El poder está ligado a lo que es justo. El poder detrás de la totalidad de este concepto, hacer lo correcto, solo es conocido y entendido por unos pocos, y esos pocos que lo entienden son inmensamente exitosos. Inmensamente exitosos no pueden evitar que tengan éxito. Estudia la vida de Josué en el libro Génesis 39, 1-20. El honor derrota al diablo. No puedes destruir a un hombre honorable. Los que han prestado servicio militar, en el ejército, han aprendido este concepto de verdades básicas que funcionan en cualquiera que las aplique. Pero solo funcionan plenamente si te conectas con Jesucristo. Porque Él las creó. Cuando asumes toda responsabilidad por tus errores. El honor es parte de Dios. Si haces lo justo, entonces aplicas. Marcos 11, 23, 24. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña quítate de aquí, échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Bien o mal, Dios te permite hacerlo a tu manera, está en tus manos. Deuteronomio 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Dios siempre respeta tu decisión, buena o mala. Cuando aprendes y empiezas a caminar en el concepto honor, justicia, te das cuenta que caminas con Dios, en Dios, por Dios, para Dios, bajo Dios, para Dios, y Él camina en ti, para ti, por ti, contigo, y a través de ti. Y cuando tú y Dios caminan juntos, Él nunca hará lo incorrecto. Y cuando te das cuenta y empiezas a hacer lo correcto, empiezas a caminar en la justicia de Dios. Aprendiste el concepto y eres consciente de él. Y entonces llega el poder. Y empiezas a fortalecerte, más fuerte, es una fortaleza ilimitada. Amén. Es lo más poderoso que hay dentro de ti. Dentro de ti hay una semilla, que Dios ha puesto en tu corazón, porque es su deseo verte prosperar, en todas las áreas de tu vida. No esperes más. Expande tu horizonte. Visualiza tu éxito, persevera, sin desmayar. Aún en la adversidad. Activa el poder de Jesús. Plantado firmemente en tu fe. En la verdad de su palabra, vive la vida plena y victoriosa que solo Jesús te puede dar. Bendiciones. Este fue otro momento de poder.